Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bien, con el propósito de entender un poquito mejor lo que está ocurriendo en esa negociación al límite entre Grecia y las autoridades europeas, así como las consecuencias que puede tener esta crisis de llegarse a un escenario en el que el país heleno salga del euro, nos acompaña esta noche Carles Manera, catedrático de Historia Económica y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Buenas noches, señor Manera. Buenas noches. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Bien, las condiciones de acuerdo que ofrecía la Troika supondrían una solución a la crisis griega o un alargamiento de la agonía económica. Un alargamiento de la agonía, a mi entender. Estas soluciones plantean tres problemas graves. En el caso de las pensiones, en el mercado de trabajo y en la privatización de patrimonio público de Grecia, aparte de problemas fiscales. En el caso de las pensiones se está pidiendo que los griegos reduzcan un 1% sus pensiones y la mitad de ellos tienen pensiones inferiores a 350 euros al mes. Esto significaría que prácticamente reducirían en 100 o 120 euros al año unas pensiones que ya son de por sí raquíticas. Por otra parte, en el mercado laboral se pide prácticamente despedir la negociación colectiva, flexibilizar al máximo el mercado laboral y, por tanto, penalizar todavía más los salarios. Y en cuanto a las privatizaciones, hay toda una tendencia de privatizar sectores estratégicos griegos. El más reciente, que seguro que ustedes conocen, es el puerto del Pireo, que está en manos del capitalismo chino, que se pretende conseguir con esos recursos para poder pagar luego las deudas. Si a todo eso le añadimos el tema fiscal que representa subir el IVA, básicamente estamos en un escenario de enorme contracción económica y eso va a crear todavía mayor desigualdad y mayores problemas. Buenas noches, señor Manera. Buenas noches. Pero ¿puede Grecia pagar la deuda? Es imposible. ¿Imposible? Es absolutamente imposible. No puede pagar una deuda que en este momento es el 180% sobre su Producto Interior Bruto. Ha subido 80 puntos la deuda griega en los últimos 6 años. Los griegos, fíjense, tienen en este momento prácticamente un 27% de gente parada. Sus salarios han caído un 38%, las pensiones un 48%, el consumo privado un 33%. Y todo eso se ha hecho con medidas de austeridad. Y la deuda ha subido 80 puntos. Eso quiere decir que esas medidas no sirven, no están sirviendo, no están paliando la crisis de este país. Hay que buscar otros recursos, otras vías, entre las cuales, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, está una condonación parcial de la deuda, es decir, una quita. ¿Y sabía el FMI que prestaba dinero a un país insolvente? Absolutamente. Ahí hay un problema de legalidad incluso del FMI. Y una de las cosas que yo propondría sería que hubiera una suspensión de pagos al FMI, precisamente porque los préstamos que ha hecho esta entidad lo ha hecho a un país que se sabía que era insolvente, con lo cual ha incurrido en un riesgo, que es lo que creo que Wyoming decía hace un momento, que evidentemente cuando uno presta dinero pues tiene ese factor de riesgo que es el que le permite también obtener beneficio cuando las cosas van bien. Por tanto, ahí hay un problema grave que evidentemente el sistema financiero tendrá que asumir y no podrá irse de rositas, por decirlo de alguna forma, en este panorama. Y es cierto que, en contra de lo que afirman algunos, que el grueso de la deuda griega no es deuda pública. Es deuda privada, básicamente es deuda privada. ¿Cómo se pasa de deuda privada? Hombre, la deuda pública acaba asumiendo la deuda privada desde el momento en que se decide salvar precisamente a los creditores, que es lo que ha hecho básicamente el sistema económico internacional. Lo que se ha ido es a salvar principalmente el sistema financiero alemán y francés, en menor medida el español, porque hay dinero también que hemos dejado a Grecia. Entonces, todo el dinero que se recoge se destina precisamente a solventar el problema de los deudores privados, básicamente. Es falsa la tesis
que funciona mucho en Grecia y también en España, de que la economía pública es despilfarradora, genera déficits draconianos y es la culpable de todo lo que está pasando. Eso es económicamente falso y, por tanto, ante esta situación demostrable con números, yo solamente puedo aventurar que estamos en una especie de teología económica. Es decir, la profesión de una fe de que esto se va a arreglar con las recetas que nos han llevado a la catástrofe. Eso es un camino que no tiene salida. Durante todo el fin de semana las autoridades económicas trataban de convencernos de que se había trabajado para que la salida de Grecia del euro no tuviera consecuencias. ¿Eso es posible? Es muy difícil que una salida como la de Grecia pueda no tener consecuencias. Grecia suma el 2 y poco % del Producto Interior Bruto de la Unión, pero para que se haga una idea, una salida de Grecia al euro podría multiplicar por 3 o 4 la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, poca broma con el tema de la salida de Grecia. Esto de las barreras de contención que se dice que se tienen, se han revelado como difíciles digamos, de concretar. Entramos en un terreno complicado, para el cual los economistas tenemos pocas recetas o pocas vías de salida. Por eso la gente está tan asustada en la Unión Europea. Y desde Europa, bueno, y no solamente desde allí, se señala a Tsipras como el único responsable de este desacuerdo. Desde su punto de vista, ¿es esto cierto? No, yo creo que ha habido... Yo les conmino a que lean la intervención del ministro Varoufakis hace pocos días en el Eurogrupo. ¿No la puedes resumir un poquito? Sí, es una intervención impecable en el sentido... En griego lo tenía mal. No, yo también. Es una intervención impecable en el sentido de que, contrariamente a lo que se ha dicho, el ministro de Finanzas griego planteó una hoja de ruta muy concreta donde había compromisos explícitos de Grecia para resolver los problemas que tienen, es decir, hay una aportación helena en toda la salida y, evidentemente, hay un compromiso recíproco para solventar la situación. Sería prolijo ahora de destacar todas las medidas, pero lo que quiero decir con ello y subrayar es que existe una hoja de ruta planteada por el equipo económico griego que dista mucho de lo que se va comunicando por parte del mainstream de la Unión Europea. Brevemente, ¿el tibio crecimiento macroeconómico que se percibía cuando Tsipras llegó al poder era suficiente para afirmar que Grecia estaba en vías de recuperación? Es un crecimiento anémico y con un enfermo que tiene anemia no le puedes aplicar sangrías. Eso es lo que está haciendo la Unión Europea con el sur de Europa. Está planteando sangrías económicas. Es decir, usted está enfermo, usted tiene debilidad, usted tiene anemia. Estamos con una medicina económica de la brujería medieval, estamos aplicando sangría. Bueno, Guayomi, que es médico, todo eso lo sabe mucho mejor. Estaba escuchando con gran atención, por si metía la gamba. Exactamente, espero no haberla metido. Entonces lo que se necesita es precisamente lo contrario, son transfusiones de liquidez, transfusiones de dinero y mayor laxitud en los requerimientos que se tienen con la Europa del Sur. No podremos salir de esta si la Europa del Sur no crece, y no va a crecer con estas recetas. Bueno, incluso usted ha afirmado en un artículo que precisamente estas medidas que proponen de austeridad no sirven para salir de la crisis. ¿Por qué entonces esa insistencia machacona en continuar con la sangría? Pues ¿Es un pulso político realmente? Es un pulso político, pero para mí me parece todavía más grave porque para mí es un tema, lo digo con toda seriedad, un tema teológico, es un tema de creencia, de fe. Es decir, estos tipos creen que así se va a resolver todo y les dicen a los ciudadanos, ustedes sacrifíquense y esperen a que esto mejore. Pero claro, ya tenemos suficientes datos, yo he dado algunos ahora sobre Grecia, donde se demuestra de forma meridiana que eso no está funcionando, que esas recetas están conduciendo a mayor sacrificio, mayor pobreza y mayor desigualdad en los países donde se está aplicando. Con lo cual, pues evidentemente, yo me decanto por decir que es un tema de una fe que no tiene nada que ver ni con la ciencia, ni con la disciplina profesional de la economía. Pues estamos asumiendo un riesgo bastante importante. elevado. Bien, y ya para terminar, leer una pregunta que no solamente preocupa a los españoles, sino a mí especialmente. Se la hago normalmente a las personas que nos visitan el plató por primera vez. Ya empiezo a temblar ahora. ¿Sí? ¿Le resulto más atractivo en persona? Me parece usted muy atractivo, pero yo soy más de Sandra Sabatés. ¿Ah, sí? Esta me los pisa todo. Que me parece guapísima vista en directo. Muchas gracias. Eso también me resulta más atractivo que sobre el papel. Bueno, usted también lo es, pero bueno. Pues muchas gracias, Carlos Manera, por habernos acompañado y por ilustrarnos. Muchísimas gracias. Gracias.